Buenos días, mis amados, el Señor les bendiga en este día. Y continuamos con el tema de esta semana, que es un llamado al arrepentimiento. Arrepentimiento significa dar la espalda al pecado y volver el rostro a Dios. Es lo que realmente significa el arrepentimiento. Ayer hablábamos en el devocional anterior, hablábamos del llamado al arrepentimiento del profeta Jonás. Y en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, nos habla la palabra del Señor de que Juan el Bautista era el heraldo, el enviado de Dios, que había sido profetizado por el profeta Isaías, que vendría a proclamar, a enderezar la senda del que había de venir, del Mesías. Y el llamado de Juan el Bautista como el heraldo, como el anunciante del que había de venir, fue un llamado al arrepentimiento. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Palabras más, palabras menos, el llamado a la reconciliación fue lo que vino a hacer Juan el Bautista. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a predicar, aquí mismo en el Evangelio, en el capítulo 4, versículo 17, el llamado que hace nuestro Señor Jesucristo es también: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir esto? Que en Jesucristo se estaba cumpliendo la profecía del que había de venir. Y cuando la palabra dice el reino de los cielos se ha acercado, es porque cuando ya vino Jesucristo se había cumplido la promesa y la profecía del Antiguo Testamento. Es decir, a partir de que Cristo ya se mostró en su ministerio, empezaron a contar ya el tiempo de su segunda venida, ¿cierto? Él vino por primera vez llamando al arrepentimiento, a limpiarnos del pecado, a dar la espalda al pecado. Pero de ahí en adelante ya esperamos su segunda venida. Y el lenguaje que usaba Juan el Bautista era un lenguaje bastante soez, bastante, podríamos decir, fuerte para la época. Y dice la palabra que venían los fariseos, los saduceos, que eran las sectas que gobernaban, que estaban en el templo, y venían a bautizarse. Es decir, habían entendido el mensaje, pero era fuerte la forma como Juan el Bautista les hablaba. En el versículo 6 dice la palabra del Señor: y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Les estaba diciendo quién les enseñó, porque ellos eran conocedores de la palabra de Dios. Ellos eran los defensores, comillas, de la ley. Ellos creían, los fariseos, los saduceos creían en el Pentateuco, los saduceos eran liberales, los fariseos eran legalistas. Así que estas sectas sabían y conocían de la palabra del Señor, pero que sin embargo que iban a donde Juan a ser bautizado, y Juan los confrontaba fuertemente diciendo: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? La ira venidera es nada más y nada menos que es el juicio de Dios después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el juicio final. Entonces, una vez más, y ese ha sido el sentir que ha puesto Dios en mi corazón esta semana, es a llamar a este arrepentimiento, a que al igual como lo dijo el Juan el Bautista, hoy mi voz también la elevo a pedirte a que hoy tú te reconcilies con Dios, a que des la espalda a toda esa vida, si tienes algo que cambiar, si tienes que confesar un pecado. Pero el punto de este mensaje en esta mañana es que verdaderamente te analices, te autoanalices, que mires cómo está tu senda, si verdaderamente estás obrando como Dios quieres que obre, o si hay cosas que tú tengas que enderezar, porque no sabemos el día en que el Señor va a venir, pero que el Señor cada día que nos da es la oportunidad de que enderezcamos nuestra senda, así como Juan vino a decir: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy yo de igual manera te digo: arrepentidos, porque el arrepentimiento, como lo dije ayer, es lo único que verdaderamente nos acerca a Dios, porque le estamos dando la espalda al pecado y estamos volviendo nuestro rostro a nuestro Padre Celestial.
Amado Señor y Padre Celestial, yo te doy gracias en este día, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque ese llamado que tú nos llamas es simplemente por amor, porque nos amas, porque quieres que todos estemos reconciliados contigo, que nuestra forma de pensar, que verdaderamente le demos la espalda al pecado y que podamos ver tu rostro cara a cara. Padre, gracias por esta bendición, gracias por este llamado, Señor, porque mientras estemos vivos, tú quieres que verdaderamente vivamos una vida agradándote a ti y dándole la espalda a todas las cosas que no nos edifican. Gracias, Padre, te alabamos, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor le bendiga, que tengan un día lleno de la presencia y enderezando la senda de todas aquellas cosas que no nos edifican. Que Dios te bendiga en este día.